Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas aquí con gran entusiasmo, con muchísimo gusto de estar con ustedes esta mañana y siempre en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de este equipo de trabajo les decimos: polvo eres y en polvo te convertirás. Y con ello inicia la cuaresma, con esta sentencia que nos hace pensar que esta vida tiene un plazo perentorio y que venimos aquí a hacer algo que sea bueno, algo que sea en beneficio de los demás. Y desde aquí te invito a que tengamos paz, que esta semana que se aproxima, que es la Semana Mayor, la Semana Santa, sea una de recogimiento, de reflexión, de paz y de entusiasmo por vivir y por hacer que otros vivan en la misma forma en la que nosotros deseamos vivir, y que este sea un principio de unión entre todos los seres humanos. Desde aquí les enviamos un abrazo a todas las hombres y mujeres de buena voluntad que en este programa nos unimos para escuchar lo más importante que ocurre en nuestro mundo. Estamos listos, como todas las mañanas, y empezamos. Aquí hay un resumen de las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Bueno, pues el día de ayer fue el primer discurso del Estado de la Unión, el State of the Union, esta tradición republicana que se hace en los Estados Unidos, que se hacía en México ante el Congreso y se dejó de hacer en el quinto informe del presidente Fox y hasta la fecha no se ha recuperado, pero es un ejercicio de democracia, es, creo, algo que debimos haber reclamado los mexicanos para que se reinstituyera, pero somos una sociedad pasiva. Nos quedamos callados ante un no informe presidencial ante el Congreso y también nos quedaremos callados, y es pregunta, ante el 10 de abril con la revocación del mandato. Esta es la forma en la que nosotros hacemos la democracia. Esto es algo que nosotros en nuestro foro interno nos tenemos que preguntar. Yo te lo pregunto a ti: ¿qué vamos a hacer el 10 de abril? ¿Vamos a acudir al llamado de la democracia o le vamos a hacer un vacío, así como se le dice, ¿no? Un desaire al presidente que nada tiene que ver en el proceso, más que es el objeto mismo del proceso? Y ahí está tu voto, por lo que te pido opines. En su primer discurso en el Estado de la Unión, ya como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dijo que Vladimir Putin intentó dividir a Occidente, calculó mal cuando invadió a Ucrania, porque se encontró con un muro y ahora está más aislado del mundo que nunca. He thought he could divide us at home, but Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. Dice, él pensó que nos dividiría en nuestra casa, pero Putin estaba mal. Hoy estamos aquí juntos, listos y unidos, y nos mantuvimos así, todos en grupo. Putin ahora está aislado del resto del mundo como nunca antes lo había estado. Hace 6 días, Vladimir Putin trató de sacudir a los cimientos del mundo libre, pensando que nos podría doblar en formas amenazantes, pero hizo un cálculo que le resultó al revés, le resultó mal. Se encontró con una fuerza que nunca anticipó, nunca imaginó. Él se encontró con la fuerza de los ucranianos. El demócrata aseguró que junto con Occidente hará pagar a Rusia por sus acciones en Ucrania. Confirmó
que se unirá a sus aliados para bloquear a los aviones rusos en el espacio aéreo, ahora de los Estados Unidos. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. Dice, cuando los dictadores no pagan por sus agresiones, lo que hacen es que provocan un mayor caos y esto continúa costando a través de las amenazas. Por eso nosotros continuaremos creciendo justamente porque vamos en un sentido contrario. Legisladores de ambos partidos, del demócrata y del republicano, enfurecidos por la invasión, ondearon banderas ucranianas en la Cámara, mientras Biden reiteraba que dará asistencia a Kiev en equipos militares, sin involucrarse, es muy importante, sin involucrarse directamente en el conflicto. Presumió las sanciones que implementó en contra de Moscú. Sostuvo que el líder del Kremlin rechazó todas las opciones diplomáticas que Estados Unidos y Occidente le ofrecieron. When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Dice, cuando la historia sea escrita, esta guerra de Putin en Ucrania dejará a Rusia mucho más débil y al resto del mundo mucho más fuerte. Submarinos nucleares rusos zarparon para ejercicios en el mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se desplazaron por bosques nevados en Siberia, luego de que el presidente Putin ordenó que las fuerzas nucleares se colocaran en alerta por las tensiones con Occidente sobre la invasión a Ucrania. La flota norte de Rusia dijo en una declaración que varios de sus submarinos nucleares participaron en ejercicios diseñados para entrenar maniobras de condiciones de tormenta. Agregó que varios barcos que protegen la península de Kola, donde hay también bases navales, están incluidos en los simulacros. En la región oriental de Irkutsk, en Siberia, unidades de las fuerzas de misiles estratégicos dispersaron lanzadores de misiles balísticos en bosques para practicar despliegues secretos. Estados Unidos respondió que la medida escala innecesariamente un conflicto ya peligroso, pero no anunció cambios en la manera en la que seguirá reaccionando en contra de Rusia. Como protesta por la invasión a Ucrania, 100 diplomáticos se retiraron de 2 reuniones de las Naciones Unidas en Ginebra, en donde Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, transmitía una declaración en video. Lavrov habló ante la Conferencia de Desarme y el Consejo de Derechos Humanos, a la que tenía previsto asistir personalmente antes que varios países europeos cerraran su espacio aéreo a los aviones rusos. En la reunión de desarme, el canciller ruso dijo que Ucrania trató de comprar armas nucleares, un peligro real que requería de una respuesta de Moscú. Explicó que Rusia invadió Ucrania en el marco de una operación especial para desmilitarizar y desnazificar, o sea, de nazismo, al país. Pidió a los Estados Unidos que reubique sus armas en Europa. Luego de hablar con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, urgió a detener al agresor. Antes, el presidente ucraniano pidió al demócrata dar un mensaje útil sobre la invasión durante su discurso en el Estado de la Unión. En entrevista con algunos medios en Kiev, Zelensky, sin rasurar y en camiseta verde militar, reiteró su llamado a apoyar a Ucrania. Sobre las negociaciones de paz, aclaró que antes deben de detenerse las hostilidades. Por cierto, que este miércoles está prevista la segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera, en la casi división entre Polonia y Bielorrusia. Y en la primera no hubo avances tangibles porque no había una capacidad decisoria. Vamos a ver si en esta ocasión llevan instrucciones precisas para disuadir un proceso que ayer se recrudeció en la agresividad que Rusia ha mostrado en contra de las principales ciudades en Ucrania. Volodymyr Zelensky formuló un dramático pedido de apoyo a la Unión Europea que acusó a Rusia de terrorismo geopolítico, advirtiendo que el destino de Europa está en juego por la invasión a Ucrania.
En videoconferencia, el presidente ucraniano participó en una plenaria del Parlamento Europeo para reforzar su pedido de adhesión inmediata a la OTAN, demanda respaldada por 8 naciones, pero que enfrenta dificultades en el procedimiento. The European Union is going to be much stronger with us, so that's for sure. Without you, Ukraine is going to be lonesome. We have proven our strength. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Es dramático. Dice, Europa será más fuerte con Ucrania en su seno. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza. Por eso prueben que están con nosotros. Prueben que no nos abandonarán. La Unión Europea está bajo fuerte presión por conceder a Ucrania protección, pues el proceso de adhesión al bloque tradicionalmente lleva varios años, en algunos casos casi una década de negociaciones para llegar a poder integrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Olaf Scholz, el canciller alemán, adelantó que habrá nuevas sanciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania y llamó a poner fin inmediatamente a este baño de sangre. Rusia atacó una torre de televisión en Kiev, lo que provocó la interrupción de transmisiones de canales de televisión en toda Ucrania, según comunica el Ministerio de la Defensa ucraniano. El presidente Zelensky informó que hay al menos 5 muertos. La agencia de noticias Interfax Ukraine citó la misma cifra, agregando que también hay 5 heridos. ¿De qué sirve decir nunca más durante 80 años si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babin Yar? Escribió Zelensky en referencia a la masacre de 34,000 judíos en 1941 por parte de la Alemania nazi a las afueras de Kiev. El ataque se produjo en el 6º día de la invasión y se dio después de que el ejército ruso avisó que iba sobre instalaciones tecnológicas en la capital de Ucrania para detener lo que llamó ataques informáticos en Ucrania. También pidió evacuar a los civiles que vivieran cerca de infraestructuras tecnológicas, del Servicio de Seguridad y del centro principal de la Unidad de Operaciones Psicológicas de Kiev. El avance militar ruso sobre Kiev se estancó momentáneamente como efecto de la resistencia ucraniana y la escasez de combustible y de alimentos. Ha habido tanques rusos que se han quedado en el camino porque no tienen gasolina, dice un alto funcionario de la defensa de los Estados Unidos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados contabilizó alrededor de 660,000 personas que huyeron de Ucrania a los países vecinos desde el inicio de la invasión rusa, lo que convertirá al país en la mayor crisis de refugiados en Europa. No sé si ustedes recuerden que hace 2 días entrevisté aquí en el programa a Eric Luján, un mexicano radicado en Lviv que vive con su esposa y con sus 3 hijos hasta el día de ayer en un sótano en su casa. Platiqué con él, se quejó que no tenía pasaporte para poder ir a Polonia y afortunadamente después de la entrevista obtuvo los documentos a través de diferentes gestiones. El hecho es que ayer salió de su casa, dejó todo, dejó la casa, dejó todo lo que ha hecho en su vida, dejó sus instalaciones, su empresa, dejó todo para huir con su familia y justo cuando iba ya en camino a Polonia, su ciudad fue atacada fuertemente por los rusos. Me venía en el camino hacia Polonia, me venía contando cómo iban en el camino. Le decía yo, Eric, canta con tus hijos en la carretera, juega las adivinanzas, ríe con ellos, ríe con tu esposa. Que sea ese un momento de libertad y no de frustración, porque Eric se quejaba conmigo que dejaba todo atrás, la suma del esfuerzo de años de trabajo, lo dejaba en Lviv al huir a Polonia con una mano atrás y una adelante. Pero me decía con una sensación de alivio, dejé todo, pero tengo todo lo más importante para seguir, que es la vida. Vivo, vive mi esposa, viven mis hijos, estamos a salvo. Este es parte de un drama que se vive
cotidianamente en una sociedad que se encuentra aturdida por el estruendo de la violencia que le provoca una invasión que no tiene explicación. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, el Banco Mundial está preparando ayuda de emergencia para Ucrania por $3,000 millones, de los que 350 millones podrían desbloquearse esta misma semana, según anuncia la institución en un comunicado conjunto con el Fondo Monetario Internacional. A este desembolso le van a seguir $200 millones más para educación y para salud. Mastercard, por ejemplo, Visa, estas empresas de crédito, bloquearon ciertas actividades rusas en sus redes para pago y con esto cumplir con sanciones internacionales. Las empresas estadounidenses no nombraron a los afectados, pero mencionaron esfuerzos en todo el mundo para aislar a Rusia del sistema financiero. Ford Motor Company suspenderá sus operaciones en Rusia, con lo que se une a medidas tomadas por varias empresas en todo el mundo. El gigante estadounidense de la aviación Boeing interrumpió sus servicios de mantenimiento a las compañías aéreas rusas y sus operaciones en Moscú. El Festival de Cine de Cannes anunció que para la edición 2022 no recibirá delegaciones ni instancias gubernamentales de Rusia. La Filarmónica de Múnich, en Alemania, despidió a Valery Gergiev como director titular por no haberse pronunciado en contra de la invasión rusa a Ucrania. Apple dejó de vender sus productos a través de la App Store en Rusia. Todos los productos se enumeran como no disponibles para su compra o entrega en el país. También eliminó los medios controlados por el Estado ruso, como la RT News y la Sputnik News, en su App Store en todo el mundo excepto en Rusia. Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, etiquetará publicaciones que incluyan enlaces a medios estatales respaldados por Rusia que aparecen en Facebook y en Instagram, según comparte Nick Clegg, que es el presidente de Asuntos Globales de la propia firma. El conflicto entre Ucrania y Rusia desatará una ola de ciberataques y una guerra informática donde la manipulación de la información será la protagonista, según afirman firmas de seguridad y de ciberseguridad y especialistas en la materia. Andrés Manuel López Obrador acusó censura de Twitter por agregar etiquetas y reducir la visibilidad de los tweets que tienen contenido de los sitios web de medios afiliados al Estado ruso, como la RT. Dice que se trata de una especie de fichaje, así dice el presidente mexicano, como siempre, inoportuno e inconsecuente. Sí, ojalá y Twitter aclarara este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. No a la censura, no al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad. Lo que dice este loquito, no a la censura, no al autoritarismo. Y Loret de Mola, mi querido presidente, ¿qué podemos decir de eso? 21 mexicanos que huyeron de Kiev, encabezados por Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania, cruzaron la frontera hacia Rumania. Están en Siret. Ya suman 49 mexicanos en Rumania que podrían abordar el Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana para ser repatriados. Adicionalmente, la Cancillería gestiona con diversos gobiernos latinoamericanos para trasladar a sus ciudadanos en el mismo vuelo a México. Se disparan los precios del petróleo pese a que la Agencia Internacional de Energía liberó al mercado 60 millones de barriles de reservas de sus países miembros para tratar con esto de estabilizar el mercado. El crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cerró con un alza del 7.14% para cerrar en $104.97 el barril, mientras que el West Texas Intermediate con vencimiento a abril quedó en $103.41 tras un avance de 8.03% y luego de ganar 11% durante una sola jornada.
Hay que decir que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo en todo el mundo y representa 40% de las importaciones anuales de gas natural en la Unión Europea. El gigante estadounidense ExxonMobil se retirará progresivamente del proyecto Sakhalin-1, un importante campo petrolero que opera en Rusia, en nombre de un consorcio que incluye empresas rusas, indias y japonesas. Dice que invertirá más en nuevos proyectos en Rusia, pero será después. La volatilidad en los mercados del petróleo por el conflicto ruso-ucraniano implicará mayor ganancia para México por exportaciones, pero los combustibles se van a encarecer y esto pues es algo que, aunque en México se ha dicho que no se encarecerán los refinados del petróleo, de todas maneras es imposible el evitarlo. Por lo menos ahora, las reservas internacionales de México, activos líquidos en moneda extranjera que forman parte del balance de los activos del Banco de México, reportaron su menor nivel en los últimos 3 meses, de acuerdo con el estado de la cuenta del instituto de esta institución central. Al 25 de febrero, las reservas presentaron una disminución semanal de $102 millones, con lo que su saldo desciende a $201,399 millones. Básicamente, esto se da por la venta de dólares de Pemex al Banco de México por $100 millones y por una reducción de 202 millones debido principalmente a cambio de la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. Las remesas, fíjense, las remesas a México crecieron otra vez en el mes de enero 1.3% y esto liga otro mes con más de 4,000 millones, 4,743 millones de dólares, luego de caer 1.89% en el último mes del 2021. Con esto, las operaciones fueron otra vez satisfactorias y las remesas han avanzado 19.59% en enero pasado a una tasa anual de 11.9 inferior al registro de diciembre, pero de todas maneras, en el reporte anualizado, podemos pensar que otra vez para este año habrá un récord en el ingreso de divisas que lleguen de los Estados Unidos hacia la economía mexicana. 47,393,000 pesos pagó el Banco del Bienestar en el 2020 por trabajos relacionados con el desarrollo e instalación de un nuevo sistema de un sistema bancario. Pero fíjense, compran el sistema bancario para operar con tecnología, pagan 47 millones, casi 400,000 pesos por el sistema y quién sabe dónde lo tienen arrumbado. No lo han aplicado. Muchas personas no saben ni en dónde está. Simplemente lo compraron para dejarlo ahí en algún lugar. Porque después de todo, pues ¿quién paga, no? Paga México. De sumarse 8.2 millones de mujeres al mercado laboral, el PIB se incrementaría en 15% para el 2030 y hay lugares en el país en donde hay más oportunidad que en otros para que la mujer trabaje. ¿Cuáles son los lugares de más oportunidad? La Ciudad de México, las Californias, Colima y Nuevo León. En tanto, los estados con menor posibilidad para que mujeres trabajen, digamos en la formalidad, están Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato y el estado de Hidalgo. Para reducir la brecha laboral cuando las mujeres tienen hijos, la OCDE recomienda a México extender permisos por paternidad a hombres, porque toda la responsabilidad se ha dejado en la mujer y esto le ata las manos a la mujer para poder trabajar y al hombre le quita la responsabilidad de también, pues, hombre, asumir un compromiso con sus hijos. El nuevo trazo del Tren Maya de Cancún a Tulum provoca una nueva devastación ambiental de selva virgen a lo largo de 120 kilómetros. Ha sido tremendo. Han pasado por encima de cenotes, han pasado por encima de una enorme cantidad. Hay lo que se llama la selva tropical o semitropical, que implica arbustos, pero también árboles. Bueno, solamente del trazo
Más de 20,000 árboles han sido cortados en los últimos tiempos, arrasando con todo. Lo que está pasando con el Tren Maya se está convirtiendo en un ecocidio. No ha habido escrúpulo para diseñar algo que creo Quintana Roo no se merece. Luego de rendir protesta la semana pasada como secretario general del Sindicato Petrolero, Ricardo Aldana empieza con un acto público en el que da algunas plazas a trabajadores y dice que confía en que Pemex respetará el contrato colectivo de trabajo para que no se viole ningún beneficio a los empleados. Algo fuerte, Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el PRI en la Cámara de Diputados aprobaron un candado que impide recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar decisiones parlamentarias en materia de integración, organización y funcionamiento del Congreso de la Unión. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, dice: si la reforma se avala en el Senado, su bancada recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que este decreto vaya a transgredir a los poderes de la República. Jorge Álvarez Maínez se expresa de esta manera. Cuando le aprueba herramientas discrecionales de poder a un presidente, a una mayoría, se arriesga a tenerlas en contra el día de mañana. Bueno, claro, por supuesto, estamos hablando de otra vez caminos que se están buscando por Morena para establecer una dictadura en nuestro país. Más adelante hablaré con Jorge Triana para que nos dé su punto de vista. Al presentar una moción suspensiva, Mirza Flores, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, afirmó que la aprobación de la reforma es una muestra de que Morena y el PRI bailan de cachetito. Así lo dijo. José Luis Pech, senador por Morena, solicitó licencia para separarse del cargo y competir por Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, luego del escándalo de Roberto Palazuelos. Y aquí se me hace curioso, ¿no? Movimiento Ciudadano abanderando a un candidato que pertenece a Morena. Y esto por la especulación de lo que pasaba en Nuevo León con Samuel García. Armando Campo dejó la Comisión Ejecutiva para Atención a Víctimas en la Ciudad de México y con ello incorporarse a la Procuraduría Fiscal del Gobierno Federal como subprocurador de amparo, según confirma Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno. Tengo la mejor opinión del trabajo de Armando, hizo un gran papel. Él es abogado fiscalista, esa es su profesión, aunque durante mucho tiempo también se dedicó al tema de víctimas. Entonces lo invitaron a trabajar al gobierno de México en este tema en donde él tiene su especialidad. Bueno, Sandra Cuevas no soportó, la alcalde de Cuauhtémoc, dio por terminada una conferencia en la Cámara de Diputados porque le molestó que le preguntaran por las pelotas que lanzó con dinero desde el balcón de la sede de la alcaldía y se fue así. El tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Yo acuso persecución política por el caso de 2 policías que salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, y que el próximo 14 de marzo en la audiencia se les va a caer su montaje, porque, oh sorpresa, creyeron que no había videos, sí hay videos. Y ahí se les va a caer todo el montaje que construyó el gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Los grupos del crimen organizado tienen influencia sobre altos funcionarios del gobierno de México en un entorno en donde la corrupción persiste. Esto lo dice el Departamento de Estado norteamericano. Califica como inaceptable el alto volumen de drogas ilegales que llegan a Estados Unidos a través de México. El 90% de las metanfetaminas en territorio estadounidense tienen origen mexicano. Destaca los bajos resultados del sistema de justicia penal mexicano, asegurando que el 93% de los delitos, incluidos los de el narcotráfico, no se denuncian, no se investigan, no se resuelven, y subraya que México solamente logró 3 sentencias condenatorias en casos de lavado de dinero en el 2020. López Obrador
advirtió que no está dispuesto a interceder por nadie que haya cometido un delito, aun cuando se trate de un ex consejero jurídico como Julio Scherer Ibarra, acusado de extorsión por el abogado Juan Collado. Recomendó que en este tipo de casos no solo se tomen en cuenta las pruebas, también los intereses políticos que pudieran existir, porque Collado, dice, tiene una cercana relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por nadie que cometa un delito. No hay impunidad. Lo dije cuando tomé posesión. No se puede acusar sin pruebas. Y en todos estos asuntos hay intereses políticos. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad y es mi responsabilidad, pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con los hermanos, con la prima, con el hijo mayor o el segundo, pues, de a bordo? ¿Qué pasa con la familia, con el círculo cercano del presidente? ¿Qué pasa con sus colaboradores en la corrupción, chapoteando en ella? ¿Qué pasa con todo esto? Es una incongruencia la del presidente. Hay solamente decir que el gobierno federal dice que no fue un fusilamiento lo que sucedió en San José de Gracia, fue un multihomicidio, porque no hubo una acción coordinada y sincrónica. Fíjense nada más el ridículo de abrir la boca. A veces es mejor mantenerla bien cerrada. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que el día de ayer observamos con mucha atención el mensaje del presidente Biden en su primer informe de gobierno. Tengo que decir que los informes de gobierno, conocidos en los Estados Unidos como el State of the Union, son, yo diría, la clave, la base de la esencia de la democracia en un país que se entiende con un sistema presidencialista, porque se informa al Congreso y se difunde a través de los medios de comunicación para que haya en ello la penetración de mensajes que van dirigidos hacia la sociedad. Esa es la esencia de la unidad de los poderes en el State of the Union. Lo que hay que decir es que se toma este informe presidencial en los Estados Unidos con el rigor de los símbolos, los rituales, el mensaje que unifica a una nación. Y habría que decir que esto lo teníamos en el país. Lo teníamos un tanto exacerbado por el presidencialismo que se ejerció, digamos, con pasión durante muchos años en el siglo XX. Pero después el ejercicio desapareció. O, digamos, se modificó de tal manera que perdió legitimidad. Me ha tocado estar en los informes presidenciales antes y después de que el presidente tuviera la posibilidad de acudir ante el Congreso y en el Congreso pronunciar un informe a la nación, no solamente de lo hecho, sino de los planes por hacer, por ejecutar juntos, por compartir inquietudes y venderlas de tal manera que todas las tomáramos para salir adelante con un proyecto de nación. Se perdió. Y los informes después de aquel boato que se hacía en el que el presidente llegaba al Congreso, informaba al Congreso, pero también a la nación,
se pasó a Palacio Nacional y hasta la fecha, no obstante todo el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente no ha podido regresar el informe presidencial al Congreso mexicano, que me imagino que un hombre teniendo una mayoría simple en el Congreso pudiera hacer mucho más fácil el que regresara este ritual, de tal manera que hubiera otra vez un sentido de unidad entre los poderes de la República, pero no una unidad dependiente, sino una unidad autónoma, independiente, que marcara el principio de la división de los poderes, pero al mismo tiempo del respeto que unos se tienen sobre otros, y que al no haber podido regresar este ritual al Congreso mexicano, significa que no se ha logrado restablecer la institucionalidad de la República. Y ahora los informes, de los que, por cierto, ya ni la cuenta se lleva, el primer informe del presidente López Obrador en su gobierno resultó el tercero a la cuenta del presidente. Y quienes van convocados por el presidente para informar son círculos del poder alrededor del presidente que le adulan, que le aplauden, que le apoyan incondicionalmente y que no dejan avanzar al país en un marco de pluralidad. Es el círculo del poder en turno, del presidente en turno. A veces ese círculo del poder del presidente son los mismos advenedizos, ya sea un presidente del PAN, ya sea un presidente del PRI, ya sea un presidente de Morena. Son los mismos que tienen un círculo de influencia en el país para seguir medrando en el país, para seguir aprovechando la influencia ante el poder y con ello seguir en el poder de facto. Ahí está el sector privado, ahí está el sector político que aplaude cada vez que el presidente dice o hace cualquier guiño, pero desde un círculo fuera del Congreso. Con el ejercicio del State of the Union del día de ayer en los Estados Unidos, me queda un mensaje que dar a México. Recuperemos la convivencia de los poderes una vez al año, en el que el presidente, ante el Congreso y ante el Poder Judicial y sobre todo ante el país por la vía de los medios de comunicación, hagamos un resumen de lo avanzado, propongamos una serie de iniciativas hacia el futuro, hagamos un sentido de equipo en el que todos los sectores coincidamos en un solo propósito. Uno, el país. México está aturdido y confundido. Los factores del poder jalan para su molino. Y tenemos hoy la coyuntura de un presidente que ya no quiere, ya no le interesa acudir ante el Congreso cuando hace un informe presidencial un 1 de septiembre. No, lo que le interesa es llamar a lo que le interesa, someterlo en un informe de peroratas, de ocurrencias, de coyunturas políticas, de bravatas, de acciones defensivas y algunas otras ofensivas hasta a la inteligencia, de un informe burdo, mal hecho, mal planteado. Y no solamente hablo de ahora, hablo desde que se perdió el ritual en el penúltimo informe del presidente Fox, cuando le dijeron: señor, ante estas condiciones en el Congreso no es posible que usted entre a dar un informe a la nación. Entonces, ¿qué? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, señor presidente. Aquí dejamos el informe por escrito para que sea analizado bajo el escrutinio del Congreso. Desde entonces hasta la fecha, estoy hablando de 2005, estamos en el 2022 y el país sigue igual. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no hay una sociedad
que le diga y le reclame y le exija a los poderes de la República que respeten a la República. Porque en México no es posible hacer un informe presidencial porque las condiciones han impedido, por la sociedad, por su silencio y su complicidad, el que nosotros estemos tan devaluados que no le podemos exigir a los poderes que por lo menos un día al año se pongan de acuerdo para hablar por México. Espero que algún día esta parte ignominiosa de la historia del país quede atrás. Mientras tanto, el informe del presidente en México, a diferencia del de los Estados Unidos, se sigue haciendo para un club. Mientras que el día de ayer, Biden, entiendo, habló para los Estados Unidos. La revocación de mandato es un ejercicio democrático muy importante para todos los ciudadanos, no importa que haya surgido desde una propuesta presidencial, lo cual despierta ciertas suspicacias y ha llevado a muchos a pensar que es una estrategia del gobierno para distraernos de lo verdaderamente importante. Y es que es razonable que se piense eso, ya que en un principio el gobierno la propone y luego, junto con sus aliados, le reducen el presupuesto al INE para dificultarle la implementación de esta consulta y así dejar mal parado al instituto ante los ciudadanos. Justo eso es en lo que me parece que debemos poner especial atención. Desde el gobierno se espera poca participación al haber un número mucho menor de casillas que en cualquier elección previa. Personalmente considero que debemos participar y ejercer nuestro derecho para que la voz de las mayorías se escuche. Y así lo espero, que en realidad sea la voz de las mayorías, porque sabemos que en las últimas elecciones gana el abstencionismo. Y en este momento, dada la importancia de expresar nuestra opinión ante el desempeño del actual gobierno, es urgente que salgamos a votar. Así que por favor, participa, vota, expresa tu opinión. Tu voz es mi voz. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo quiero agradecerle a Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, el que esté conmigo en esta conversación. ¿Cómo estás, querido Óscar? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues tenemos de la noche a la mañana un aumento inusitado en el precio, que es la base de todos los derivados de los productos petros, que es el crudo. El crudo está creciendo, rebasa la barrera de los 100, todo apunta, no obstante, la dispersión entre todos los países, digamos, que no son Rusia, miembros de la OPEP o del cartel que el occidente está armando para dispersar el mercado y bajar el precio. De todas maneras, el tono de este spike, este brinco que está pegando para arriba, pues ya está empezando a impactarnos. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar este asunto y cómo puede repercutir en toda la economía? Así es, la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido implicaciones muy importantes en el mercado energético. Como bien mencionabas, los precios de referencia del crudo en Estados Unidos, el WTI, en Europa, el Brent, han tenido incrementos muy significativos, ¿no? Ayer el WTI cerró en $110 por barril, el Brent cerró rozando los $100 en 99, que son precios que no se habían visto desde 2014 más o menos, ¿no? De ese tamaño es el incremento. Y la mezcla mexicana de exportación, estamos hablando de que ahorita se cotizan más o menos $97 por barril, que es un precio altísimo si pensamos, por ejemplo, que los criterios de política económica, este documento rector de la planeación económica del Estado mexicano, los contemplaba para 2022 en $55. De ese tamaño es la incertidumbre que ha generado las tensiones entre Rusia y Ucrania, porque recordemos que Rusia es uno de los principales exportadores de crudo del mundo, ¿no? Rusia únicamente produce más o menos 10 millones de barriles diarios, de los cuales exporta más de 5 millones de barriles diarios. Nada más para ilustrar esto, México produce más o menos 1.7 millones de barriles diarios. Es que de ese tamaño es el mercado ruso, y por eso la incertidumbre que ha traído a los mercados energéticos globales esta guerra. Ahora, en ello, en días anteriores he escuchado de manera consistente un mensaje del gobierno de López Obrador en el que Rocío Nale dice, sí, están subiendo los precios del petróleo de manera inusitada, pero los precios de las gasolinas no subirán. Supuestamente estamos en un régimen de libre mercado
Y en la libertad del mercado, pues los insumos marcan el que se suba o se baje un producto derivado de algo que como insumo crece. ¿Qué podríamos pensar entonces cuando están subiendo de manera tan importante los precios del crudo y se anuncia que la gasolina en México no subirá de precio? Es que México tiene, en estricto sentido, un régimen de libre competencia en el mercado de las gasolinas desde enero de 2017. Sin embargo, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, mantuvo una herramienta para controlar los precios, que es el IEPS, ¿no? El Impuesto Especial de Producción y Servicios, que en la gasolina, cuando el precio internacional del crudo está muy elevado, se aumenta el estímulo, es decir, se reduce el cobro de IEPS, y cuando está bajo el precio se reduce el estímulo, ¿no? Es decir, se cobra mayor IEPS. Y en este momento, en medio de la guerra con Rusia, entre Rusia y Ucrania, Hacienda por primera vez, la semana pasada otorgó un subsidio del 100% al IEPS en la Magna. Esta semana es un poco menos, 99% de subsidio para el impuesto en Magna, 77% para Premium y 78% para Diesel. Pero ese es un instrumento con el que se quedó el Estado mexicano para de algún modo controlar los picos en los precios de los combustibles. Dado que en este momento no existe una competencia, no es un mercado realmente competido, es decir, no se han otorgado nuevos permisos para importar combustibles, no se han otorgado nuevos permisos para gasolineras más allá de las franquicias de Pemex, no se han otorgado permisos para el almacenamiento, dado que no se han cambiado las condiciones estructurales que deberían de permitir un mercado realmente competitivo y competitivo. En este momento el instrumento que hay para combatir estas alzas en los precios es únicamente el IEPS. El IEPS. Ahora, no nos podemos explicar el que venga un estímulo así, porque en primer lugar estamos llenos de hoyos fiscales en este 2022, y si tomamos en cuenta la pérdida acumulada de Pemex de 2020 y 2021, llegamos a 3/4 billón de pesos de los billones nuestros, o sea, 750,000 millones de pesos de pérdidas, que pues sumado a un mayor, digamos, a un precio sostenible y subsidiado en el mercado, pues pudiera ser que la situación fiscal para el país pues pudiera resultar muy comprometida ante esta alza. En términos generales, aunque si bien es cierto que un mayor precio del crudo beneficia a Pemex a través de sus exportaciones, ¿no? Hay estimaciones de que en la medida que la mezcla mexicana de exportación toque los $100 por barril, los ingresos de Pemex subirían más o menos en 600,000 millones de pesos. Eso es cierto, pero por otro lado, hay que recordar que México es un importador neto de productos energéticos. O sea, esta idea de que México es un país petrolero, realmente ya no lo es tanto, ¿no? El petróleo representa menos del 3.5% del PIB de este país. Así es que México en el fondo se beneficia de los precios bajos del crudo, no de los precios altos, ¿no? Y en este contexto, el nuevo escenario de precios muy elevados de crudo no visto en 10 años, sí tiene una implicación negativa, digamos, a nivel país, ¿no? ¿Por qué? Porque también viene de la mano de incrementos en el precio del gas natural, que es el insumo fundamental, por un lado, para la generación eléctrica. Más o menos el 60% de la generación eléctrica de este país se produce a partir de gas natural, y por otro lado, por supuesto, para la producción industrial, ¿no? Porque la industria en este país también está anclada en el gas natural, así es que los incrementos en el precio de este combustible tienen impactos, por supuesto, en los costos de producción y, bueno, y por ende en la competitividad de este país. Pues, Oscar, creo que vienen momentos complejos en ese sentido, porque hasta donde vemos el conflicto ruso-ucraniano está en un punto en donde hasta este momento no creo que haya una distensión, sino por el contrario. Yo creo que los futuros de los energéticos van a seguir teniendo una tendencia al alza. Platicando con funcionarios de ExxonMobil en la semana que empieza, hablamos de precios que pueden llegar a los $120 el barril, que ya no estamos tan lejos, y esto pues creo que ameritará un poco más adelante el que volvamos a vernos, si tú me lo permites, para hacer un análisis sobre lo que esto puede representar para la economía mexicana. Claro que sí, no podemos adelantar vísperas, pero ahorita la moneda está en el aire, la incertidumbre está ahí y va a haber que darle un seguimiento muy puntual al conflicto entre Rusia y Ucrania. Óscar Ocampo, te mando un abrazo y te agradezco tu intervención aquí conmigo. Gracias y buenos días. Gracias por la invitación, Pedro. Un abrazo.
Gracias también para ti, Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Aquí estamos viendo algunos de los efectos de estas sorpresas que nos tenía guardadas el año 2022. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Desde el mero principio, Adriana Braniff en el State of the Union estaba clavada y por supuesto que nos tiene detalles interesantes. Te saludo esta mañana, querida Adriana. ¿Cómo estás, Pedro? Pues sí, hoy, séptimo día, ayer, como bien dices, Estado de la Unión, State of the Union, y próximamente podríamos ver a Ucrania ingresar a la Comunidad Europea. Y si quieres, comenzamos por eso, por el Estado de la Unión, que ya has venido dando una reseña de lo que sucedió ahí, y pues habría que hablar un poquito más porque fue el primero de Biden, hay que decir, y empezar por ahí. El primero que da Biden desde que asumió la presidencia, un discurso que pues sí, todos los presidentes a lo largo de la historia, desde que se da este State of the Union, preparan con mucho tiempo de anticipación, el borrador es revisado por sus asesores, pero esta vez se tuvo que escribir en tan solo 7 días, porque pues el tema principal, que es el tema mundial, apenas estalló hace una semana. El conflicto de Ucrania fue casi el único tema el día de ayer. Poco se habló de la pandemia, poco se habló de la inflación, y Biden elogió la fortaleza de Ucrania, algo que pues sí se esperaba, y ahí sí todos se pararon a aplaudir al unísono. Este conflicto logró lo que no veíamos hace mucho tiempo, que republicanos y demócratas aplaudieran juntos. Y sí, si nos vamos más allá, Vladimir Putin logró lo que nadie, que es unir a todo un continente y más allá, porque también parte de América. El anuncio más fuerte que hace, hablando de sanciones, pues fue que Estados Unidos cierra su cielo a aeronaves. Ayer fue cuando lo anuncia oficialmente a naves rusas, al igual que lo han hecho otros países, 24 países europeos, Canadá también, por cierto, y estamos hablando de cualquier avión, incluso jets privados. Ese fue otro de los varios momentos donde todos aplaudieron juntos. Vamos a recordarlo. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Aquí está, Pedro, ya se cierra todo. Ya quedan pocos lugares donde van a poder volar. Vamos a poner un mapa ahorita para que veamos el espacio aéreo. Ahí está, por donde podrían circular aeronaves como, por ejemplo, Aeroflot, esa que el secretario de Turismo le dio la bienvenida a cielo mexicano, por cierto. Mira, Pedro, todo lo rosa, ya por ahí, aviones rusos no podrán pasar. ¿Cómo ves? No pueden pasar. Pues esto implica, por ejemplo, que aviones rusos no pueden llegar a México, por ejemplo, porque tendrían que irse por el sur de su territorio, hacer un largo recorrido por África para llegar hasta México, cruzando el Atlántico. Creo que desde el punto de vista económico, de viabilidad económica, pues todas estas frecuencias que se habían anunciado de vuelos directos entre Moscú y Cancún se acabaron por esta imposibilidad de cubrir espacios aéreos que hasta este momento están prohibidos para los rusos. Así es, vamos a ver qué pasa con ese tema. Seguramente México va a insistir en que van a recibir refugiados, vamos a estar al pendiente. Pero otro tema en el que se puso énfasis fue, pues sí, en que Rusia se ha quedado sola. Y es que sí, los bancos fuera de SWIFT, los deportes internacionales que ya no se van a jugar en tierra rusa, la Champions, por ejemplo, que se iba a jugar en la bellísima ciudad de San Petersburgo, pues ya no. Los bares, ya nada de vodka ruso, ya nadie pide vodka ruso. Y bueno, Putin se ha quedado con pocos amigos, yo creo que hasta en WhatsApp. Otra parte que me parece importante rescatar fue cuando volvió a reiterar que no va a mandar tropas a Ucrania directamente, porque Estados Unidos no se puede meter ahí, hay que ser insistentes en eso. En el artículo 5 de la OTAN se habla de la defensa colectiva, que significa que un ataque a uno de los miembros es un ataque para todos y Ucrania no pertenece a la OTAN. Pero aguas, porque si un misil se sale de esa frontera, o sea que cae en Polonia, o cae en Hungría, o cae en Eslovaquia, o en Rumanía, que son pues los que rodean
a Ucrania y que sí son parte de la OTAN, pues esto ya podría ser peligroso y ahí sí estarían actuando las tropas de Estados Unidos. Otro momento donde vimos que republicanos y demócratas aplaudieron juntos fue cuando habló de la reforma migratoria. Hasta Ted Cruz aplaudió. Mira, sí lo tenemos que pasar. We need to secure our border and fix the immigration system. La cara de Ted Cruz. No le quedó de otra de aplaudir. Pues sí, eso realmente no lo habíamos visto. Pero bueno, fueron de los momentos de ayer del State of the Union. Cuando se habla de la inflación, pues anuncia que las reservas estratégicas de petróleo van a ser liberadas para tratar de revertir el tema del precio de las gasolinas, que ya se está viendo aquí muy fuerte, Pedro. Y allá en otro tema, podremos pronto estar viendo, no quiero dejarlo fuera, a Ucrania pertenecer a la Unión Europea. Me parece que esto es un tema muy importante. Zelensky solicitó desde hace 2 días oficialmente ser parte de este grupo, mandó una carta que vamos a poner ahí en pantalla, ahí lo solicita y después da un discurso vía remota en el Parlamento Europeo, ayer en Bruselas, con un discurso que la palabra que yo traté de encontrar que más se apegara a lo que vimos en el discurso es que fue apasionado. Un discurso realmente apasionado, una ovación de todo mundo, se pararon, aplaudieron. No podemos olvidar que maneja muy bien las cámaras Volodymyr Zelensky, y si es algo él, pues es apasionado hasta para bailar, y sí tenemos que cerrar el comentario con esto, Pedro. Bueno, pues fíjate que por ahí hablaba un meme que se me hizo muy interesante, que decía que hay países que toman comediantes que se vuelven hombres de Estado y hay otros en donde la situación es al revés, y ya con esto creo que soy más que explícito. Me queda muy claro, no tienes que dar explicaciones. Pero bueno, ya con esto nos vamos, Pedro, ya poniéndonos serios, pues sí hay que esperar a ver qué pasa con la reunión el día de hoy. Hoy va a ser esa reunión, la sede todavía no es específica, vamos a estar muy atentos a ver si por ahí se desenreda un poquito esta madeja y le da un poquito de paz al mundo, Pedro. Esperamos que así sea, que haya sobre todo la capacidad decisoria de las delegaciones, porque discuten, ¿no? Se van a consultas y mientras tanto se recrudecen los ataques, como sucedió el día de ayer. Gracias, mi querida Adriana, como siempre, y gracias por este resumen general de lo que fue el State of the Union en los Estados Unidos el día de ayer con Joe Biden en su primer, digamos, informe oficial después de haber gestionado durante un año una serie de asuntos que le competen a la economía de los Estados Unidos y también, dicho sea de paso, del mundo. Gracias y buenos días, Adriana. Gracias, Pedro, que tengas un excelente día. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Es la hora y les ofrezco un resumen aquí en la hora central. En su primer discurso del Estado de la Unión, Joe Biden dijo que Vladimir Putin intentó dividir a Occidente y calculó mal al invadir a Ucrania, que ahora está el presidente ruso y Rusia más aislado que nunca. El demócrata aseguró que junto con Occidente hará pagar a Rusia por Ucrania. Reiteró que dará asistencia militar a Kiev sin involucrarse directamente en el conflicto. Ondeando banderas de Ucrania, legisladores demócratas y republicanos ovacionaron a Biden. Submarinos nucleares rusos realizaron ejercicios en el mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se desplazaron por diferentes puntos del territorio siberiano tras el alza de la tensión entre Rusia y Occidente por el caso Ucrania. Por la invasión a Ucrania, 100 diplomáticos se retiraron de 2 reuniones de la ONU en donde participó Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Lavrov explicaba que la incursión pretendió desmilitarizar y desnazificar de nazismo a Ucrania. Pidió a los Estados Unidos y a la Unión Europea reubicar sus armas en Europa. Tras hablar con Joe Biden, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, urgió a detener al agresor. Antes pidió al presidente de Estados Unidos dar un mensaje útil sobre la invasión en su discurso del Estado de la Unión. El día de ayer, todos los invitados en el Estado de la Unión, en el Congreso,
tenían una pegotina en su traje o su vestido, que era la bandera de Ucrania, y decía, estamos detrás de Ucrania, es decir, apoyando a Ucrania, era la sentencia. Prueben que están con nosotros y que no nos abandonarán, dice el presidente de Ucrania ante la Unión Europea. Olaf Scholz, el canciller de Alemania, adelantó que habrá nuevas sanciones en contra de Rusia y llamó poner fin a este baño de sangre. Rusia atacó una torre de televisión en Kiev, lo que provocó la interrupción de la transmisión de canales, según comunicó el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Hace 2 días entrevisté aquí a Eric Luján, un mexicano, esposo de una ucraniana que con sus 3 hijos, desde que empezó la invasión, estaban viviendo en el sótano de su casa en la ciudad de Lviv. El día de ayer, después de haber entrevistado a Eric, se pudo conseguir el pasaporte mexicano para poder tomar a su familia y desplazarse hacia la frontera con Polonia. Me avisó, tomó su vehículo, subió a sus 3 hijos, subió a su esposa, me estuvo enviando mensajes por GPS de por dónde iba circulando en la carretera hacia Polonia, y les puedo decir que en el momento en que se fue de su casa, ya avanzadas, digamos, 2 horas después de haber salido, empezó a lanzarme mensajes de que su ciudad, Lviv, estaba siendo masacrada, atacada de manera bestial por las fuerzas rusas de intervención. Bueno, él me dijo, lo perdí todo, lo dejé todo en Lviv, todo mi trabajo de años, pero tengo todo, lo más importante, la vida de mis hijos, de mi esposa y mi propia vida para seguir luchando. Ahora él está a salvo, empezando una nueva vida después de años y años de esfuerzo. Y lo tomo como un mensaje encarnado de lo que está viviendo la sociedad ucraniana. Cada vez que nos vayamos a dormir, tengamos un momento de reflexión y de oración para todas las personas que en Ucrania hoy no saben si van a pasar el día, si van a ser objeto de la furia de Rusia y en un bombardeo terminan con su vida. El avance militar ruso sobre Kiev se estancó por la resistencia de los ucranianos y la escasez de combustible y de alimentos, según un funcionario de la defensa de los Estados Unidos. El Banco Mundial prepara ayuda de emergencia por $3,000 millones para Ucrania. Al menos 350 millones podrán desbloquearse en esta semana. Mastercard y Visa, estas 2 empresas de crédito en plástico, bloquearon ciertas actividades rusas en sus redes de pago para cumplir con las sanciones internacionales. Ford Motor Company suspenderá operaciones en Rusia. El gigante estadounidense de la aviación Boeing interrumpió servicios de mantenimiento a compañías aéreas rusas y sus operaciones en Moscú. La edición 2022 del Festival de Cannes no recibirá delegaciones ni instancias gubernamentales rusas. La Filarmónica de Múnich, en Alemania, despidió a Valery Gergiev como director titular por no haberse pronunciado en contra de la invasión rusa a Ucrania. Apple dejó de vender sus productos a través de la digitalidad y lo único que sale es un letrero que dice: este producto no está disponible. Jorge Triana, vicecoordinador del PAN, calificó como lamentable la reforma porque su origen está en un talante autoritario, mientras que Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el PRI en la Cámara de Diputados aprueban esta reforma a la que hace alusión Triana, que impide recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar decisiones parlamentarias en materia de integración, organización y funcionamiento del Congreso de la Unión, que tendría que ver con resultados electorales, cuya línea de justicia sería el Tribunal Electoral. Esto es un golpe de autoritarismo marcado claramente por un proceso que desde Morena y sus grupos, digamos, satélite, están tratando de imponer hacia un camino que estoy seguro al final atentará en contra del Instituto Nacional Electoral. Y por lo mismo, aprovechando que todavía México tiene
una institución electoral ciudadana, acudamos el 10 de abril a votar por revocar el mandato al presidente López Obrador. ¿Que las condiciones son complicadas? Bueno, en la vida a veces así es la cosa, ¿no? Que va a haber pocas casillas. Bueno, pues búscala. Que vincularías al Congreso este resultado en caso de que fuéramos. Esa es la idea. Y sobre todo cuando tomamos en cuenta que lo que estaríamos haciendo es revocar el mandato de un presidente que constitucionalmente es posible en México. Como sociedad, no te devalúes. Como sociedad, piensa en algo que es un principio. La democracia solamente existe cuando se practica. Cuando se está ausente, se hace un camino hacia la tiranía, volviéndote cómplice por tu inoperancia y ausencia. Piénsalo. La revolución del intelecto. Somos México llega a Guadalajara. Este 23 de marzo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 23 de marzo, Guadalajara, Jalisco. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Voy directo con Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, con dos asuntos ocurridos ayer en el Senado de la República. En sesión solemne, en su primera edición, el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Este premio fue dirigido a Elsa María Cross. Ella es poeta, ensayista y doctora en filosofía. Hay que recordar que en marzo del 2021, el Pleno de la Cámara Alta había aprobado crear este premio dirigido a escritoras y a escritores con una obra consolidada escrita en idioma en español. Se acordó que el premio, Pedro, consistiría en la entrega de un busto de bronce de Rosario Castellanos y una placa fotograbada, así como una presea con el escudo nacional y 200,000 pesos mexicanos en efectivo. Elsa María Cross agradeció al Pleno del Senado esta distinción a su trabajo, entre muchas razones, porque lleva el nombre de una mujer admirable, que por cierto fue su maestra de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya en la tribuna legislativa, ella afirmó que un país sin cultura es un país sin destino y no desaprovechó la oportunidad para criticar los recortes presupuestales a la cultura y reasignarlos a los megaproyectos del actual régimen. Así lo dijo. Como miembro de la comunidad cultural, no puedo evitar sentir cada vez que se recorta un presupuesto al arte y la cultura para destinarlo a otros proyectos o macroproyectos, cualesquiera que estos sean, que es una victoria para las fuerzas más oscuras del país. La poetisa puso, como se dice, el dedo en la llaga. En su discurso tan claro que pronunció desde la tribuna senatorial, Elsa Cross, pues ella cuestiona la falta de políticas públicas para la educación artística y dice que se requiere de una educación artística formal y de calidad, ya que es grave que dejemos que el talento, la creatividad de nuestra juventud quede o siga a la deriva, a merced de la banalidad. Y precisamente ayer, durante la sesión en el Senado, mi estimado Ferriz, la bancada panista pues no pasó por alto la masacre ocurrida en el estado de Michoacán, donde fueron fusiladas 17 personas. El senador Damián Cepeda dice que ante estos hechos, el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad practican la política del avestruz. ¿Cuál es esta política? Pues esconder la cabeza, ¿no? Escuchemos un fragmento de lo que dice. ¿Y el gobierno qué está haciendo? Nada, tapándose los ojos en la política del avestruz. O sea, es increíble, pero el presidente decidió, un día después de la matanza, dedicarle su mañanera a que no le había quitado popularidad los golpes del conflicto de interés. Pues, ¿por dónde está, presidente? ¿En qué está pensando? No nos interesa su popularidad, nos interesa que dé resultados. No puede México estar viviendo así. Nos preguntamos, mi estimado Ferriz, ¿qué debe de pasar más en nuestro país
para que se dé un cambio, un giro a esta estrategia que prácticamente es fallida. Mi reporte. Gracias por este reporte que nos hace pensar muchísimo, querido Roberto José Pacheco. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. Qué cantidad de cosas, ¿verdad? Cantidad de cosas y cada vez el debate internacional se está convirtiendo en uno más complicado. Hay que recordar, creo que la historia nos debe de servir muchísimo para tratar de entender el momento en el que está pasando el mundo ahorita. Estamos casi remembrando lo que fue una guerra fría, pero con tintes calientes, cuando se empezaron, yo creo que los dos, el momento más fuerte de la Guerra Fría que se da entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas soviéticas socialistas, fue cuando, yo creo que la guerra de los misiles, ¿no? En donde se sintió una tensión internacional, en donde había la posibilidad de que esa Guerra Fría, que se da después del marco de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay una calma chicha entre las dos superpotencias mundiales del mundo, entran en una posibilidad de un enfrentamiento nuclear. Fue ese momento en el que el mundo dijo, aguas, porque en el momento en el que se dé una tercera guerra mundial, lo decía Albert Einstein, ¿no? No sé cómo va a ser la tercera, pero la cuarta va a ser a piedras y palos. Y estamos llegando en estos momentos a esta calma chicha, otra vez, en donde sí hay un enfrentamiento lejano para los Estados Unidos, cercano para Rusia, pero de cierto modo, no preocupante para muchos de los grandes actores de la comunidad internacional, como en algún momento fue, pues por ponerte un ejemplo, la guerra de Afganistán. Afganistán se convirtió en el escenario perfecto y así muchos otros lugares en donde las grandes potencias pueden ir y, en pocas palabras, pues romperse su madre sin que pase nada en los mercados internacionales, porque Afganistán, pues ¿qué nos da? Afganistán al mundo en términos comerciales, políticos, da una atención, pero no afecta las cadenas de suministro. No es como que digas, uy, qué bárbaro, Afganistán nos manda trigo, maíz, tomate. La estabilidad de Europa. Exacto. Entonces, hoy, en este momento, Ucrania se ha convertido en este punto de tensión internacional en donde están por romperse unos hilos, porque esta relación entre Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera, está detenida por hilos. Y ayer todo el mundo estaba esperando a el famoso State of the Union, a este reporte que da el presidente de los Estados Unidos, en donde Joe Biden no solamente se está jugando su postura como Partido Demócrata, su figura como jefe de Estado de los Estados Unidos, el control de las cámaras baja y alta. Hubo mucho en juego el día de ayer en el State of the Union, en donde llega un presidente que ha sido fuertemente criticado, que llegó con un margen muy pequeño de diferencial entre el Partido Demócrata y Republicano, con un Donald Trump muy polémico. Apelando fraude. Vamos, unas elecciones complicadas en donde una pandemia, factores económicos, en donde Joe Biden tenía la oportunidad de arreglar, pero también it wasn't an easy fix, como dirían en los Estados Unidos. No era un arreglo fácil el que tenía Joe Biden sobre su mesa. Un país dividido, en pandemia, sin trabajos. Mira, llegó el desempleo en los Estados Unidos a superar el 14% de desempleo, cosa que no se veía desde la crisis de los 20s. Entonces, y el año pasado, an easy fix en ese momento, ¿no? Anunció la generación de 6.5 millones de empleos formales en la economía norteamericana, haciendo ver que era el punto más alto de generación de empleos en la historia. En la historia de los Estados Unidos. Ahora, claro, las circunstancias han cambiado y ayer, con estas palabras, daba inicio el famoso State of the Union, un momento icónico para cualquier presidente, un momento histórico para cualquier año de la presidencia, cuando llegan y anuncian la entrada del presidente de los Estados Unidos de esta forma. Madam Speaker, the President of the United States.
anunciado Madam Speaker, que por cierto es una vieja lobo de mar, Nancy Pelosi, que decía a Donald Trump en aquel momento que le ponía apodos a todos, ¿no? Sleepy Joe le llamaba al actual presidente Joe Biden, Pocahontas, y a todo el mundo le ponía apodos el presidente Donald Trump, pero ese momento en el que le dicen, bueno, y a Nancy Pelosi, ¿cómo le dices? Y dice, I'll just call her Nancy. Entonces, ahí lo primero que tenemos que entender es ese momento en el que entra el presidente de los Estados Unidos y es recibido por algo que también está haciendo historia. Una Nancy Pelosi que ha estado ahí, bueno, de manera perpetua, pero al lado de ella, una vicepresidenta de los Estados Unidos. Este momento en el que el presidente está parado, hablándole a la nación, y detrás de él, dos mujeres importantes en la política de los Estados Unidos. Ahora, ahí no acaba el asunto. En el momento en el que entra, empieza a hablar del primer gran problema de los Estados Unidos, el COVID-19. Y dice, hemos llegado aquí y estamos juntos nuevamente. Así lo decía. Last year, COVID-19 kept us apart. This year, we're finally together again. Tonight, finalmente estamos juntos otra vez, dice el presidente de los Estados Unidos, cuando esta promesa de estar juntos la había dado, pero la había dado para el año pasado cuando se festejaba el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el 4th of July, en donde Joe Biden le había prometido al pueblo norteamericano, después de un esquema primero de vacunación, sin el haber esperado que vinieran todas estas variantes, el poder estar juntos nuevamente. Ahí el presidente Joe Biden le da un momento importante. Aquí empieza la política internacional a jugar para poder reconocer a la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos y brindarle un solidario aplauso. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Vamos a mandarle un mensaje inequívoco al mundo. Pero ese mundo se constriñe a una persona. El mensaje era para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y esta mujer, esta embajadora de Ucrania, está nada más y nada menos que sentada al lado de mi esposa en el lugar de honor. Estos son los mensajes internacionales que debemos ir captando. De ahí el presidente Joe Biden le lanza un duro mensaje a los oligarcas rusos, al poder económico de Rusia de esta manera. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military. Estamos ahorcando a los rusos, estamos ahorcando su economía, estamos ahorcando sus fondos de guerra, estamos ahorcando todo lo que podemos para poder contraatacar a Rusia sin entrar directamente a la guerra. Y aquí viene la calma, chicha. Estoy hoy aquí en los Estados Unidos, en este momento estelar de la presidencia, para decirle al gobierno de Rusia que cerramos el espacio aéreo a todo tipo de aeronaves rusas. Así lo anunciaba. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Una ovación completa en el momento en el que el presidente Joe Biden anuncia este cierre al espacio aéreo. Ya hace un resumen, dice, el rublo ha perdido el 30% de su valor en lo que va de la invasión. 6 días, 30%. La moneda rusa. 40% el mercado. El mercado que, por cierto, está cerrado hasta el día 5, en principio, el mercado en Rusia. La devastación económica para los rusos ha sido tremenda. Decíamos aquí cuando empezó el conflicto, Rusia va a tener que ver esta invasión rápidamente terminada, porque no tiene la fortaleza
de una economía que pueda resistir más tiempo. Pues eso es lo que creemos hasta el momento. Sin embargo, ya vino la amenaza. Que es aquí en donde viene lo siguiente. El día de hoy, en la mañana, muy tempranito se despertó Sergei Lavrov a escuchar y a ver lo que Joe Biden había dicho en su State of the Union, que estoy convencido que lo siguieron palabra a palabra desde el Kremlin. Y hoy el ataque y el contraataque viene de Sergei Lavrov, que le dice a Estados Unidos y en específico a Joe Biden, dice, Joe Biden es un hombre que tiene mucha experiencia y sabe que la única manera de poder resolver este conflicto y la única manera en que nosotros podemos responder a estas amenazas internacionales es una tercera guerra mundial que vendrá acompañada de un ataque nuclear. Esto es un ataque importante viniendo del ministro del Exterior de Rusia. Sí. Es una bravata, entendemos, ¿no? Se lo da, la declaración se le da a Al Jazeera. Sí, pero es una bravata. De todas maneras, es una forma de decir, mira hasta lo que podemos llegar. Ahora, de las palabras. Bueno, ayer hubo movimientos estratégicos se llaman ejercicios en los que manda el presidente Putin a submarinos nucleares a hacer ejercicios en el mar de Barents, por un lado. Dispersa misiles con bombas nucleares como un ejercicio en Siberia, el territorio más ignoto de Rusia, la parte, digamos, más difícil de detectar. Y en ello, pues el mundo dice, bueno, son una fuerza nuclear. Lavrov lo ratifica y le dice al mundo, pues lo siguiente es una guerra mundial a nivel nuclear. Y por supuesto, cuando tú oyes guerra mundial y nuclear y lo pones en un cóctel juntito, esto espanta, bueno, hasta el más optimista. Ahora, existe una política norteamericana que se llama preemptive strike, que es ataque preventivo. Esto puede detonar un ataque preventivo. Y es aquí en donde o los rusos le están pegando al avispero o los gringos le están pegando al abejero. Hay que ver quién puede más con estos ataques de palabras, porque el día que a uno, es el mal de la jauría, ¿no? Los perros pueden ladrar, pero en el momento en el que uno se lanza a morder, se lanzan todos. Ya estamos viendo movimientos, como bien los dices. España le acaba de mandar también armamento militar defensivo a Ucrania. Y ayer, varias de las principales ciudades, Kharkov, Lviv, Kiev, fueron atacadas brutalmente por el ejército. Entonces, ¿esto ruso puede escalar? Sí, sí puede escalar. Este es un movimiento político arriesgado, el haber tocado estos puntos tan álgidos en el State of the Union, dándole estos lugares a la representante de Ucrania. Vamos, Joe Biden sabe que esta es la forma de asegurar no perder las cámaras. Este es el primer ataque que tiene que hacer Joe Biden para no perder las cámaras dentro de su propio país. Nuevamente, lo pongo sobre la mesa. A los norteamericanos no les gusta el cambio en tiempos de guerra, por más malo que sea el presidente. El único que ha cambiado en la Segunda Guerra Mundial fue porque se murió. Claro. Ahí sí había que cambiar. Con la entrada de Roosevelt, pero ahí sí había que cambiar. Digamos, la situación histórica. No, la salida de Roosevelt, la entrada de Truman. ¿No? Entonces, exacto. Sí, Roosevelt, que tenía una salud precaria, lo dije al revés, ¿no? Sí. La salud precaria de Roosevelt. Y con él todavía llegó a pactar lo que pudiera haber sido el principio de la alianza con Stalin y con Churchill. ¿Y qué hizo Truman cuando llegó? Llegó y bolas, la bomba. Sí, bueno, órale, vámonos. Ahora, dicho sea de paso, en el State of the Union del día de ayer, el presidente Biden anunció el movimiento para la renovación y modernización de toda la infraestructura de los Estados Unidos para poner a los Estados Unidos del lugar número 14, en el que se encuentra en este momento en modernidad de su infraestructura, al primer lugar. Y dice, esto no es un asunto que vayamos a hacer en un año, lo vamos a hacer en 10, pero vamos a renovar toda la infraestructura de los Estados Unidos hasta ponerla en un primer nivel.
ambiciosísimo este proyecto. Yo me quiero imaginar que han de estar preocupados por lo que se dijo allá en la conferencia mañanera, que es por lo general el tema que abordo. Se habló de Chumel Torres. No. Entonces... Anda, vete. Y dicho sea de paso, ya que mencionas a México, hago votos y lo reitero, para que así como en los Estados Unidos, ayer vimos el State of the Union, el informe presidencial mexicano regrese al Congreso, donde debería de dimanar ahí, para dar su mensaje a todo México, con una idea de símbolos emblemáticos, de rituales que se han perdido por un desgaste en el que la sociedad mexicana no ha sabido reaccionar. Exijámosle a los poderes en México que regresen al informe presidencial. No solamente se informa lo que pasa en un país, sino que se hacen planes para el futuro, en este caso, de México. Sean serios, señores, seamos serios con México. Gracias, querido Pedro. Gracias a todos. Gracias, Pedro Ferriz Híjar. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí con mi querido Francisco Niembro. Paso a Miami, cámaras y micrófonos, aquí en Central FM Equilibrio. Y te saludo esta mañana, querido amigo. ¿Cómo estás, querido Francisco? Muy bien, mi Pedro. Muy buenos días a ti y al auditorio. Y pues vamos a hablar sobre el mismo tema de Rusia y Ucrania. Mi Pedro, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en cuanto al conflicto de Ucrania, hasta hoy se ha desarrollado principalmente en los frentes diplomáticos y económicos. Pero ahora, a medida que Rusia invade Ucrania y Estados Unidos imponen nuevas sanciones, existe una preocupación de que todo esto pueda cambiar. Y por ende, el gobierno de Estados Unidos se ha declarado en alerta máxima ante la posibilidad de que el conflicto se extienda al ciberespacio, donde Rusia ha demostrado su capacidad para causar interrupciones y daños significativos en acciones del pasado. Recientemente, el FBI advirtió a las empresas estadounidenses y a los gobiernos locales que deberían estar atentos a posibles ataques de ransomware, que es el secuestro de la información. Esto sucede pocos días después de que varias agencias estadounidenses emitieran una advertencia similar a los ejecutivos de los principales bancos americanos. Todo esto a raíz de que algunos de los mayores ataques cibernéticos contra la infraestructura norteamericana en los últimos 2 años se ha relacionado con presuntos piratas informáticos rusos. La lista incluye el ataque de, por ejemplo, SolarWinds, que se infiltró en varias agencias gubernamentales en el 2020, el ataque de ransomware que obligó a cerrar uno de los oleoductos de combustible más grandes de Estados Unidos, y así como el ataque a JBS, uno de los productores de carne más grandes del mundo. Rusia también, Pedro, ha sido acusada repetidamente de perpetrar campañas de desinformación en línea dirigidas a los Estados Unidos, incluidos específicamente los esfuerzos para interferir con las elecciones de Estados Unidos y sembrar la discordia. Funcionarios estadounidenses también han acusado esta semana a la inteligencia rusa de difundir desinformación sobre Ucrania. Si bien muchos de los ataques en línea no se pueden vincular directamente con el gobierno ruso, existe la creencia generalizada de que los piratas informáticos operan con la bendición de Rusia. Todo esto según los investigadores del Centro de Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford. Por lo que toca a Ucrania, Pedro ya se ha enfrentado a múltiples ataques cibernéticos desde que comenzó el conflicto con Rusia, incluido uno que tuvo como objetivo el sitio web del Parlamento del país, así como varios bancos y agencias gubernamentales. En un informe reciente de los analistas de Standard & Poor's Global Ratings, señalaron que los ataques cibernéticos dirigidos a Ucrania podrían tener implicaciones más allá de las fronteras del país, situación que podría crear efectos en cadena para las corporaciones y los gobiernos en la región y más allá de la misma.
Las empresas de todo el mundo que trabajan con organizaciones en Ucrania deberán ser particularmente cuidadosas, ya que las conexiones a los sistemas ucranianos podrían usarse como trampolín hacia otros objetivos. Si hablamos de objetivos militares, incluso si los hackers rusos no ponen directamente sus ojos en las entidades norteamericanas, las dependencias de Ucrania por la tecnología extranjera pueden plantear grandes problemas para Estados Unidos. Como se ha demostrado en el pasado reciente, los ciberataques rusos parecen apuntar cada vez más a la infraestructura norteamericana a gran escala, por lo que podemos decir que el mayor riesgo recae en el sector público y privado. Como ejemplo, el sistema bancario estadounidense puede ser particularmente vulnerable a estos ataques. Pues bien, la administración Biden se ha centrado en apuntalar las defensas cibernéticas de Estados Unidos en los últimos meses, lo hemos comentado aquí en el noticiero, para protegerse contra ataques del extranjero, incluidas entidades gubernamentales y las grandes empresas. Pero Pedro, las vulnerabilidades siempre existen y todo lo que se necesita es una pequeña violación de seguridad para que el tema explote. Estaremos pendientes de lo que suceda en este conflicto, donde se aprecia cada vez más el uso de la tecnología cibernética como elemento de ataque, complementando el uso de armamento de última generación. Esto es cuanto, Pedro. Gracias, querido Francisco, y tienes toda la razón. De lo primero que se vio al principio de la invasión rusa hacia Ucrania fue una cantidad muy importante de ataques sistemáticos a sus ciberespacios, a sus ciberseguridades, que Ucrania trató de repeler en la misma medida, pero por supuesto que la acción rusa fue devastadora en muchos órdenes. Y creo que por ahí viene lo que será el camino hacia las guerras que se presentarán en el mundo en el siglo XXI. Serán por ahí en gran medida. Gracias, como siempre, querido Francisco. Te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, mi Pedro, para ti y para el auditorio. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte, amigos, en el país. Fíjense que en lo que el mundo está reprobando las acciones de Rusia, proponiendo embargos, proponiendo restricciones, proponiendo sanciones de todo orden, cortándole las vías a Rusia. México no. México, el gobierno del presidente López Obrador se resiste. Y no solamente se resiste, sino que critica a los Estados Unidos, haciendo ver que no es tan interesante un socio que sea poderoso desde el punto de vista militar y en un ámbito de una economía que a lo mejor no estaría ligada a los principios del gobierno de la Cuarta Transformación. Esto que parecen son frases aisladas que se lanzan, posturas aisladas que se proponen aparentemente sin ningún tipo de importancia, acaban siendo facturas que en algún momento Estados Unidos podría cobrarle al presidente de la Cuarta Transformación. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y voy directo con mi querido Alex Reyes, que nos tiene, como siempre, los deportes esta mañana. Querido Alex. Hola, Pedro, muy buenos días. Un abrazo hasta Houston, a ti y a todo el auditorio. También, Pedro, el deporte no puede estar ajeno. No hay forma de que esté haciéndose como que no pasa nada a nivel mundial, Pedro. Y en las últimas 48 horas, también el deporte en casi todas sus disciplinas han comenzado a ejercer una presión muy importante a ver si esto logra de alguna manera que se detengan las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Claramente y a lo largo de las décadas el deporte ha tenido que ver con conflictos bélicos entre las Coreas, en la Guerra Fría de los 70, los Juegos Olímpicos de Rusia del 1980, Los Ángeles 84, los Juegos Olímpicos en la Segunda Guerra Mundial, pero creo que pocas veces se habría visto lo que hoy está pasando. Más allá del fútbol, Pedro, que el lunes, después de las durísimas críticas que recibió la FIFA, porque apenas mandaba un mensaje
de rechazo y no toma de decisiones con respecto a rusos y bielorrusos. Bueno, pues el lunes la FIFA, y aquí lo platicamos, la FIFA suspendió de toda competición a Rusia y a Bielorrusia, y esto indica que Rusia se queda sin poder participar en el Mundial de Qatar. En las competencias europeas, la UEFA también suspendió a todos los representantes de ese país. Y bueno, han venido una serie de decisiones en torno al fútbol. Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, fue expulsado de Inglaterra junto con otros empresarios poderosos rusos hasta encontrar una solución. Pero bueno, se han ido sumando diferentes disciplinas. Por ejemplo, en México en un par de semanas se va a realizar una fecha del World Tour, que es la máxima competencia a nivel mundial del voleibol de playa. Va a ser en Tlaxcala, y ayer se anuncia que Rusia no puede presentarse a esta competencia, siendo muy duro el tema, y claro, entendiendo que los deportistas son los menos culpables en la mayoría de los casos de las decisiones que toma Vladimir Putin, pero bueno, pues es una forma de apretar. Tlaxcala, el voleibol de playa es uno. La Federación Internacional de Tenis también se ha sumado a este bloqueo a Rusia como participante en la serie Copa Davis, por ejemplo, que por cierto, este fin de semana se iba a disputar la serie Copa Davis aquí en el club de golf, el club de tenis Chapultepec, aquí en la capital, entre México y Bielorrusia. Pues ha quedado suspendida esta serie Copa Davis. En el tema de la Federación Internacional de Esgrima, por ejemplo, también su presidente tuvo que renunciar porque es ruso, es un hombre cercano al poder de Vladimir Putin, Alisher Usmanov, y también tuvo que dejar la presidencia de la Federación Rusa. La FIA determina no expulsar o prohibir que el equipo Haas tenga a Nikita Mazepin, piloto ruso, pero a partir de ahora tendrá que correr con una bandera de la FIA. Así como en el Comité Olímpico Internacional, varios atletas tendrán que usar la bandera neutra o del Comité Olímpico Internacional. La FIA sí canceló el Gran Premio de Rusia, que se efectuaría en septiembre, y Nikita Mazepin podrá competir siempre y cuando no use la bandera de su país. Hay otros patrocinadores que también han tenido que ser removidos de las diferentes competencias por ser de origen ruso. Así es que el deporte uniéndose a este bloqueo, a este boicot, sobre todo económico y de presencia en los grandes eventos, a ver si logran tener un impacto positivo en todas estas decisiones. Ayer en Monterrey, nos lo adelantaba don Hernán Garza, el director del torneo, el Lines Svitolina sí jugó finalmente su partido. El lunes había dicho que si jugaba su rival de esta primera ronda, Potapova, rusa, con la bandera, ella no jugaría. Finalmente se llegó a un acuerdo, y aunque salió con el uniforme con los colores de su país, la jugadora rusa, no estaba la bandera en ninguno de los anuncios, ni en la página oficial de la WTA, ni tampoco en el torneo. Y finalmente Lines Svitolina se presentó, después tuvo un mensaje muy emotivo, reiterando que todas sus ganancias a partir de esta semana se irán a gente en Ucrania, tratando de ayudarles en esta crisis. Ganó el partido cómodamente 6-2 y 6-1, y bueno, pues continúa el torneo de tenis. Así el deporte inmerso en lo más importante, Pedro, sin duda alguna, que es buscar pues que se resuelva este conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, por otra parte, ¿habrá dormido Santiago Solari? Yo me pregunto, no cómo habrá dormido, si habrá dormido, porque está protagonizando una de las crisis más severas en la historia del Club América. Ayer estaba cerca de ganar 1-0, Bruno Valdés consiguió el tanto de la ventaja para el América muy temprano, y después, increíblemente, ante un equipo, pues con todo respeto para los queretanos, débil, de poca fuerza, le sacaron el empate al minuto 95. Ángel Sepúlveda, después de una falta dentro del área al minuto 91, se fue a revisar el VAR, se tomó la decisión de que finalmente había habido una falta de un jugador de Reyes del América, y al minuto 95 se dio la anotación vía penal de Ángel Sepúlveda, y con esto
Santiago Solaris está en el fondo de la tabla con sus Águilas, un equipo que vale más de $60 millones. Bueno, pues está teniendo una de las peores campañas en toda la historia del equipo americanista. Otros resultados, a ver qué pasa, por cierto, hoy. Dicen que hoy podría haber noticias, es jornada doble, pareciera todavía prematuro el tomar una decisión en la directiva del América, pero ya sabemos, en el fútbol todo puede pasar. El superlíder Puebla empató a 1 con Juárez en el estadio Cuauhtémoc. Muchísima afición ha regresado a ver al equipo de la franja, cosa que me da enorme gusto, aunque ayer no pudieron mantener este muy buen momento que enfrentan. Tuvieron que venir de atrás y empatar también en el segundo tiempo con anotación. El primero para él en su carrera, de Alejandro Herrera, y con esto el empate del equipo de la franja. Toluca cae en casa, no encuentra Nacho Ambriz el camino con su equipo, 2-1. Los Xolos de Tijuana le ganan al cuadro de los Diablos Rojos del Toluca. Los otros dos partidos terminaron empatados a 0, Mazatlán, Necaxa, y León contra Monterrey, que también está en una severa crisis. Hoy en día el equipo más caro del fútbol mexicano es Monterrey. Todavía no se hace oficial la llegada de Víctor Manuel Vucetich, pero seguramente esto ocurrirá en las próximas horas. El fin de semana, América en tremenda crisis, visita a los Rayados, igual los dos equipos teniendo severos problemas. Hoy continúa la jornada, Pedro, y el béisbol de las Grandes Ligas no es por causa de la guerra ni la pandemia, simplemente no se han puesto de acuerdo Asociación de Jugadores y la Oficina de Grandes Ligas. Se pospone el arranque de la temporada que iba a ser en este mes de marzo. Todo se trata de millones, o para acá o para allá, pero no han llegado a un acuerdo. A ver qué pasa con el famoso rey de los deportes en los Estados Unidos, querido Pedro. Oye, fíjate que en lo que hablabas, le retiraron a Putin su cinta negra. El órgano mundial World Taekwondo le retira esta cinta por una visión que va en contra del deporte. La paz, dice, es mucho más preciada que el triunfo, e ir en contra de los valores de la tolerancia y del respeto. Le quitan a Vladimir Putin lo que es su pasión, ¿no? Que es el judo, y con ello, pues el hombre, por lo menos en términos honoríficos, ya no es cinta negra. El deporte está haciendo su función, Pedro, que muchas veces la influencia que tiene el deporte y los deportistas puede hacer mover muchas cosas. Ojalá este sea el caso a través de estas decisiones en casi todas las disciplinas a nivel mundial, Pedro. Gracias, querido amigo. Buenos días, un abrazo para ti. Gracias. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, antes de irnos, Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, acaba de informar que en Londres el Sberbank, que es uno de los bancos más importantes de Rusia, acaba de cerrar el mercado accionario en el FTSE inglés, perdiendo el 95% de su valor accionario en una sola jornada. Es decir, el Sberbank pasó en un día de ser un banco valiosísimo a un banco que no vale prácticamente nada. Estos son efectos devastadores para la economía rusa, en lo que Ucrania está sufriendo otros efectos devastadores en una sociedad que está resistiendo de manera heroica. A todo esto, el gobierno mexicano no reprueba una sola acción de Rusia en términos de lo que pudiera ser una sanción. México quiere, bueno, México no, el gobierno de López Obrador quiere mantener una velita prendida en Moscú. Con esta información nos vamos. Gracias. A nombre de nuestro equipo de trabajo, estaremos en comunicación vía las redes sociales y las plataformas en centralfmequilibrio.com, aplicaciones, en podcasts, en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con. Todos los que trabajamos aquí en una sola voz, nos enorgullece poderle servir a través de Central FM Equilibrio. Gracias. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.